Tal como ustedes saben, en el Estado de México se vive un proceso electoral en el cual principalmente elegirán a quien será su próximo gobernador o gobernadora de esa entidad durante los próximos 6 años. Uno de los temas fundamentales en el debate de los candidatos es precisamente el tema de la seguridad. Es un tema sumamente importante para el desarrollo social y no es un secreto que en los últimos años se ha encontrado en verdaderos focos rojos en esa entidad. Quizás el principal problema del Estado de México o en el Estado de México es la falta de humildad de su gobierno en turno, de aceptar que se vive un problema, que se tiene una crisis de violencia y de inseguridad, y esa falta de humildad promueve a que el problema empeore y que inevitablemente termine saliéndose de las manos. Inclusive me atrevo a decir que no se acepta el problema, que no solo no se acepta el problema, sino que se asegura que las cosas van en buen camino y no se muestra ni la más mínima intención de cambiar esto en los próximos años. Es más, se llega al absurdo de asegurar que las cosas van mejorando. Los datos que a continuación presento son datos extraídos de algunos medios de comunicación y de algunas instancias gubernamentales. Las fuentes las voy a compartir en alguna nota o al final de este video para que ustedes puedan constatar de propia mano estos datos. Podemos iniciar. Uno de los datos que más me llama la atención es que, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública de INEGI, es que 28.202 de cada 100.000 habitantes han sido víctima de algún tipo de acto delictivo. Esto en el 2015. El Instituto de Estudios Legislativos, dependencia de la Legislatura del Estado de México, nos arroja en su estudio que el Estado de México, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ocupa el primer lugar en la cantidad de incidentes delictivos, extorsión, secuestros, asaltos a casa-habitación, etc. Siendo más específicos, por ejemplo, en secuestro podemos ver que el Estado de México es la entidad en donde se da la mayor cantidad de secuestros. Según datos de la organización Alto al Secuestro, se estima que anualmente se generan 1.558 secuestros. Los municipios que mantienen este alto índice de mayor a menor son los siguientes: Ecatepec con 253, Nezahualcóyotl con 159, Chalco, Cuautitlán, Chimalhuacán. Este estudio se consultó en septiembre del 2016. En datos de confianza y corrupción tenemos que apenas el 30% de ciudadanos mexicanos consideran a la policía como confiable, comparado con entidades como Yucatán, en el cual la ciudadanía confía en hasta un 67.7%. Estos también son datos de la encuesta de calidad e impacto gubernamental 2015 de INEGI. Cabe recalcar que este porcentaje apenas se encuentra arriba de entidades como Guerrero, Michoacán y Chiapas, que todavía la confianza en las dependencias, en las instituciones policíacas es menor. La tasa de satisfacción del servicio de corporaciones policíacas del Estado de México apenas llega a un 15%, esto según la encuesta de calidad e impacto gubernamental 2015 de INEGI. Cito textualmente: en el Estado de México las víctimas de corrupción por cada 100.000 habitantes es de 12.278. Los actos de corrupción son de 62.160 por cada 100.000 habitantes. Encontré un dato muy interesante y también comparando con otro dato que no coinciden los números. Dice este estudio que en homicidios tenemos al Estado de México en un orgullosísimo segundo lugar, con 178 casos hasta julio del 2016. En este caso, el primer lugar se lo lleva el Estado de Guanajuato con 231 casos. Los municipios que se mantienen punteros son nuevamente Ecatepec, seguido de Atizapán, Tlalnepantla y Neza. Esto según la encuesta de calidad e impacto gubernamental. Sin embargo, encontré otro dato que contrasta un poco con esto. Es que en el Estado de México se registraron 2.671 casos, de acuerdo con las estadísticas preliminares de los homicidios registrados en el país durante 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son datos oficiales y son datos que pueden consultar ustedes directamente desde la página de INEGI. Inclusive si ustedes envían un correo, la dependencia se encarga de mandarles el link donde específicamente pueden ustedes encontrar estos datos.
o si no directamente en la página los pueden consultar. Otro acto delictivo es el robo de vehículos. Mantiene el primer lugar con 3.182 casos, seguido de Baja California con 1.277 y la Ciudad de México con 944 casos. Los municipios con mayor índice de robo de autos son Ecatepec, Tlane, Naucalpan, Toluca y Neza. En este mismo documento que compartiré pueden obtener los datos que refieren a la forma en que se dieron estos robos, si fueron robos a mano armada, si fueron robos que terminaron lamentablemente en un homicidio. Eso lo van a poder constatar en ese documento. El robo a casa, habitación y transeúntes se registra una cantidad de 600 casos a agosto del 2016. En el caso de robo a transeúntes apenas se registra 246 casos, comparado con la Ciudad de México, que registra la enorme cantidad de 1.300 casos. Yo creo que este es un dato que debemos de tomar con pincitas, porque no creo que se esté reflejando realmente la magnitud de lo que sucede en el caso de robo a transeúntes en el Estado de México. Muchos de estos actos delictivos lamentablemente no se denuncian. Hasta aquí entramos con un tema que realmente es preocupante en el Estado de México, que tiene que ver con un acto delictivo de gran impacto, que son los feminicidios. El feminicidio se define como el asesinato de una mujer por razones de su género y es uno de los principales problemas que ha convertido en el Estado de México en una verdadera pesadilla y se ha convertido en una verdadera epidemia. Según los datos del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios, en el Estado de México se tienen registrados 263 posibles feminicidios tan solo en el 2016. Esta cifra se cataloga como posible porque las autoridades no le dan ese término, lo meten dentro de los homicidios generales, por así decirlo. El 14 de abril de este año, la revista Forbes escribiría un artículo para su sitio web llamado Las muertas del Estado de México, una epidemia silenciosa, en el cual se describe que en la entidad se da un número indeterminado de asesinatos de mujeres que involucran violación o mutilación y que raramente se resuelven por las autoridades mexicanas, lamentablemente. En este artículo se señala el lamentable actuar de las autoridades mexiquenses, quienes rechazaron toda invitación del medio para ser entrevistados y hablar de casos específicos de feminicidios. Tal y como lo escribe el medio y que se lee textualmente a continuación, el Ministerio Público de Chalco rechazó nuestras peticiones para entrevistarlos sobre un caso específico y otros asesinatos o desapariciones. En el transcurso de un año, los oficiales negaron todas nuestras solicitudes para recabar más información que nos ayudara a entender esta epidemia de feminicidios en la entidad. Se señala también sobre la inexistente cifra que nos pueda ayudar a imaginarnos sobre la magnitud del problema. Según el medio, estas cifras son incompletas o son básicamente inútiles. No hay datos de feminicidios ni a nivel estatal ni a nivel federal. En palabras de Humberto Padgett, autor de Las muertas del Estado, menciona que de 1990 al 2011 se levantaron en todo el país 32.172 actas de defunción de mujeres que fallecieron por agresiones. De estas actas, 7.749 se elaboraron en el Estado de México, y menciona que no se consignan en los expedientes como feminicidios, y de esa manera empieza a maquillarse el estado de las cosas en el Estado de México. Se menciona también que las cifras manejadas en este artículo superan con creces las obtenidas en Ciudad Juárez, quien fuera considerada como la capital mundial de los feminicidios. Esto es apenas una pequeña ventana de lo que realmente se vive en el Estado de México. No se tienen datos más profundos sobre otros delitos que impactan a la entidad, infinidad de otros delitos, y que nos ayudarían a darnos cuenta qué tan mal se encuentra. Por lo pronto, espero que estos datos ayuden a darnos una pequeña idea de lo que genera la incapacidad gubernamental, que pretende continuar con un plan de gobierno que, por cierto, ha movido mar y tierra a partir de dádivas, intentando comprar la voluntad ciudadana y beneficiarse en el próximo proceso electoral. Si este video de alguna forma te gustó, te sirve, te ayuda, crees que pueda ayudar a alguien más, compártelo, ayúdame a que lleguen además a más personas. Y si también consideras que hay datos que no reflejan la realidad y tienes alguna referencia, no dudes en hacérmelo saber. Muchas gracias y excelente tarde.